Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 78 y vamos a leer Josué 7, el pecado de Acán. Pero un miembro de la tribu de Judá que se llamaba Acán y era hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor de haber tomado lo que él había ordenado destruir. Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. El castigo del pecado, la derrota frente a Ai. Josué había mandado a unos hombres desde Jericó para que fueran hasta Ai, que estaba al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven, con órdenes de explorar la región. Ellos fueron y exploraron Ai, y al volver le dijeron a Josué: no hace falta que todo el pueblo ataque, pues 2 o 3 mil hombres son suficientes para tomar la ciudad. No mandes a todo el pueblo, pues los que defienden la ciudad son pocos. Así pues, unos 3 mil hombres subieron para atacar a Ai, pero los derrotaron y los hicieron huir. Mataron como a 36 israelitas y a los demás los persiguieron desde las puertas de la ciudad hasta las canteras, y en la bajada los destrozaron. Por esa razón, la gente se desanimó y perdió el valor. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas y se echaron polvo sobre la cabeza en señal de dolor. Luego se inclinaron ante el arca del Señor, tocando el suelo con la frente hasta la caída de la tarde. Y Josué decía: Ay, Señor, ¿para qué hiciste que este pueblo pasara el río Jordán? ¿Acaso fue para entregarnos a los amorreos y para que ellos nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué puedo decir ahora que los israelitas han huido de sus enemigos? Los cananeos y todos los que viven en la región se van a enterar de lo que ha pasado y nos atacarán juntos, y no quedará de nosotros ni el recuerdo. Entonces, ¿qué será de tu gran nombre? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Los israelitas han pecado y han roto la alianza que yo hice con ellos. Tomaron de las cosas que debieron ser destruidas, las robaron sabiendo que hacían mal, y las han escondido entre sus pertenencias. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos. Tendrán que huir de ellos, pues ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos. Y si ustedes no destruyen pronto lo que ordené que se destruyera, no estaré más con ustedes. Levántate y convoca al pueblo. Diles que se preparen para presentarse mañana delante de mí, porque yo, el Señor y Dios de Israel, digo así: tú, Israel, has tomado lo que debió ser destruido por completo, y mientras no lo destruyas y lo eches fuera de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos. Mañana preséntense todos por tribus, y la tribu que yo señale presentará a cada uno de sus clanes. El clan que yo señale presentará a cada una de sus familias, y la familia que yo señale presentará cada uno de sus hombres. Y el que tenga en su poder lo que debió ser destruido será quemado con su familia y con todas sus posesiones, por haber hecho cosa indigna en Israel y no haber cumplido la alianza del Señor. El castigo de Acán. Al día siguiente, Josué se levantó muy temprano y mandó que la gente se presentara repartida en tribus, y el Señor señaló a la tribu de Judá. Entonces Josué hizo que la tribu de Judá presentara a cada uno de sus clanes, y fue señalado el clan de Sera. De entre los de Sera fue limitada la familia de Sabdí. Cuando los hombres de la familia de Sabdí se acercaron uno por uno, fue señalado Acán, el hijo de Carmí, que era nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da honor y alabanza al Señor y Dios de Israel, diciéndome lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán le contestó: En verdad, confieso que he pecado contra el Señor y Dios de Israel. Esto es lo que hice.
Entre las cosas que tomamos en Jericó, vi un bello manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron esas cosas y me quedé con ellas, y las he enterrado debajo de mi tienda de campaña, poniendo el dinero en el fondo. Josué mandó enseguida a los hombres a la tienda de Acán, los cuales encontraron todo lo que ahí estaba escondido, con la plata en el fondo. Lo tomaron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, los cuales se presentaron al Señor. Luego se llevaron a Acán al valle de Ocor, junto con la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, asnos y ovejas, y su tienda y todo lo que era suyo. Josué dijo: porque trajiste esta desgracia sobre nosotros, ahora que el Señor haga caer sobre ti la desgracia que nos trajiste. Dicho esto, todos los israelitas mataron a pedradas a Acán y a los suyos, y luego los quemaron. Después pusieron sobre él un gran montón de piedras que todavía sigue en pie. Por esta razón, ese lugar todavía se llama Valle de Acor. Así se calmó la ira del Señor contra Israel. Josué 8. Los israelitas tomaron la ciudad de Ai. El Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todo tu ejército y ponte en marcha contra la ciudad de Ai. Pues yo te daré la victoria sobre el rey de Ai y su gente. Su ciudad y sus territorios serán tuyos, y tú harás con Ai y su rey lo mismo que hiciste con Jericó y su rey, aunque en este caso podrán ustedes quedarse con las cosas y los animales de los vencidos. Prepara un ataque por sorpresa por la parte de atrás de la ciudad. Josué se preparó con todo su ejército para marchar contra Ai. Escogió 30,000 guerreros, a los cuales envió de noche con esa orden: oigan bien, vayan por la parte de atrás de la ciudad, escóndanse cerca de ella y manténganse listos para atacar. El resto de la gente se acercará conmigo a la ciudad, y cuando los de la ciudad salgan a atacarnos, nosotros huiremos de ellos como la vez pasada. Ellos nos perseguirán cuando huyamos de la ciudad, pues pensarán que otra vez nos han puesto en fuga. Entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad, pues el Señor su Dios se la va a entregar. Una vez que hayan tomado, quémenla, tal como el Señor lo ha dicho. Es una orden. Entonces Josué les dio la orden de partir, y ellos fueron y se escondieron en Betel y Ai, al oeste de Ai, mientras que Josué pasó la noche en el campamento. Al día siguiente, Josué se levantó muy temprano y pasó revista a su gente. Luego se puso al frente de ellos junto con los ancianos de Israel y se dispuso a atacar Ai. Todos sus hombres se acercaron a la ciudad por la parte de delante y acamparon al norte de ella, teniendo el valle de entre ellos y la ciudad. Josué escondió unos 5,000 hombres entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, de modo que el ejército quedó repartido en dos grupos, uno escondido al oeste de la ciudad y el otro en el campamento al norte. Josué se adelantó aquella noche hasta la mitad del valle. Cuando el rey de Ai vio la situación, se dio prisa y salió con todo su ejército para luchar contra los israelitas en el valle del Jordán, sin saber que otros israelitas estaban escondidos detrás de la ciudad. Josué y sus hermanos fingieron ponerse en fuga y huyeron de los de Ai por el camino del desierto. Entonces todo el ejército de Ai recibió órdenes de perseguirlos, y al perseguir a Josué se alejaron de la ciudad. No hubo un solo hombre de Ai ni de Betel que no saliera a perseguir a los israelitas, pero en sus ansias de perseguirlos dejaron indefensa la ciudad. Entonces el Señor le dijo a Josué: da ya la señal de atacar la ciudad de Ai, que yo te voy a entregar. Josué dio la señal, ordenando el ataque. Entonces los que estaban escondidos salieron rápidamente de su escondite, se lanzaron contra la ciudad y la tomaron, prendiéndole fuego enseguida.
Cuando los hombres de Ai volvieron atrás de la mirada, vieron que el humo de la ciudad subía hasta el cielo. No tenían escape por ningún lado, porque los israelitas que antes huían hacia el desierto, ahora se lanzaban al ataque. En efecto, al ver Josué y todos los israelitas que los que se habían escondido habían tomado ya la ciudad y que le habían prendido fuego, se volvieron y atacaron a los de Ai. Luego, los que habían tomado la ciudad salieron de ella, de modo que los de Ai quedaron atrapados entre las dos fuerzas israelitas, las cuales atacaron a los de Ai hasta matarlos a todos. Solo dejaron con vida al rey de Ai, al cual capturaron y llevaron ante Josué. Después de matar a filo de espada a todos los de Ai que habían salido a perseguirlos, los israelitas regresaron de Ai y mataron a los que quedaban. Aquel día murieron los 12,000 habitantes de Ai, hombres y mujeres, pues Josué mantuvo la orden de atacar la ciudad hasta que los destruyeran a todos por completo. Los israelitas se quedaron con los animales y las cosas que había en la ciudad, como el Señor le había dicho a Josué. Y Josué quemó Ai y los dejó en ruinas para siempre, tal como se ve todavía. Al rey de Ai lo colgó Josué desde un árbol hasta el atardecer, y cuando el sol se puso, mandó que lo bajaran y echaran su cadáver a la entrada de la ciudad y que amontonaran piedras encima de él. El montón de piedras está todavía. Josué lee la ley en el monte Ebal. Entonces Josué construyó en el monte Ebal un altar al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas, y conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar. Entonces los israelitas ofrecieron holocaustos sobre el altar y presentaron sacrificios de reconciliación. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés les había dado. Entonces todo el pueblo, tanto los extranjeros como los descendientes de Israel y todos los ancianos, oficiales y jueces, se pusieron a los lados del arca de la alianza del Señor, frente a los sacerdotes levitas que la llevaban en hombros. Para la bendición del pueblo de Israel, la mitad de ellos estaba del lado del monte Gerizim y la otra mitad del lado del monte Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo del Señor. Después Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. No hubo una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado que no leyera Josué. Toda la comunidad de Israel, incluyendo a las mujeres y niños y aún los extranjeros que vivían entre ellos. Josué 9. El pacto con los Gabaonitas. Los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos se enteraron de lo sucedido. Estos reyes vivían en la orilla occidental del río Jordán, en las montañas, en la llanura y en las costas del mar Mediterráneo, hasta las regiones del Líbano. Entonces todos ellos se pusieron de acuerdo y se aliaron para enfrentarse con Josué y los israelitas. Sin embargo, los jebeos que vivían en Gabaón supieron lo que Josué había hecho con las ciudades de Jericó y de Ai y decidieron engañarlo. Se pusieron en camino echando sobre sus asnos costales y cueros de vino viejos y rotos y remendados. También se pusieron ropa y sandalias viejas y remendadas y tomaron para el camino únicamente pan seco y mojoso. Cuando llegaron al campamento de Gilgal, dijeron a Josué y a los israelitas: venimos de tierras ajenas, hagan ustedes un pacto con nosotros. Los israelitas le contestaron a los jebeos: a lo mejor ustedes viven por aquí, cerca de nosotros. ¿Cómo vamos entonces a hacer un pacto con ustedes? Pero ellos dijeron a Josué: nosotros nos ponemos al servicio de usted. Él les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Y ellos respondieron: venimos de muy lejos debido a la fama del Señor su Dios. Hemos sabido todo lo que Él hizo en Egipto y lo que les hizo a los dos reyes amorreos al otro lado del río Jordán, es decir, a Sihón de Hesbón y a Og de Basán, que vivían en Astarot.
Por eso nuestros jefes y nuestros compatriotas nos dijeron: tomen ustedes provisiones para el camino y vayan a donde ellos están. Díganles que nos ponemos a su servicio y que queremos hacer un pacto con ellos. Cuando salimos en busca de ustedes, este pan todavía estaba caliente y ahora está mojoso y seco. También estos cueros estaban nuevos cuando los llenamos de vino y ahora ya están rotos. Y lo mismo ha pasado con nuestra ropa y nuestras sandalias, pues el camino ha sido largo. Los israelitas probaron las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor, comprometiéndose a perdonarles la vida, y los demás jefes israelitas juraron hacer lo mismo. 3 días después, los israelitas se enteraron de que los gabaonitas eran vecinos suyos y que vivían cerca de ellos. Entonces salieron en busca de los gabaonitas y al tercer día llegaron a sus ciudades, que eran Gabaón, Kefirá, Beerot y Kiriat Jearim. Pero los israelitas no los mataron, porque los jefes les habían jurado por el Señor y Dios de Israel que les perdonarían la vida. Por esta razón el pueblo murmuraba contra sus jefes, pero los jefes les dijeron: nosotros les hemos jurado por el Señor, el Dios de Israel, que no los mataríamos. Por eso ahora no podemos hacerles nada. Tenemos que dejarlos vivir, porque si rompemos el juramento, Dios se enojará con nosotros. Así pues, los jefes israelitas ordenaron que se les dejara con vida, pero que fueran puestos como leñadores y aguadores para todo el pueblo. De esta manera, los jefes mantuvieron su promesa. Por su parte, Josué llamó a los gabaonitas y les preguntó: ¿por qué nos engañaron diciéndonos que venían de muy lejos, cuando la verdad es que viven aquí mismo? Por esta razón quedarán ustedes bajo maldición y para siempre serán sirvientes. Tendrán que cortar leña y sacar agua que se necesite para la casa de mi Dios. Y ellos contestaron a Josué: nosotros lo hicimos porque teníamos mucho miedo de que usted nos fuera a matar, pues nos enteramos de que el Señor su Dios les había ordenado a Moisés su siervo darles a ustedes toda esta región y destruir a todos los que vivían aquí. Pero estamos en sus manos. Haga usted con nosotros lo que le parezca más conveniente. Josué, pues, no permitió que los israelitas mataran a los gabaonitas, pero los destinó a ser leñadores y aguadores, y para el pueblo y para el altar del Señor en el lugar que el Señor escogiera. Y todavía los gabaonitas tienen esa ocupación. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día número 78. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto.